público de taxi. Asimismo, establece que los conceptos de consumidores y la relación de consumo deben ir en el marco de las definiciones que otorga el Código de Consumidor, la Ley 29571. Por otro lado, observa el proyecto 2218 con respecto al servicio de intermediación, señalando que Indecopi debería establecer una relación de consumo con respecto al servicio de plataforma y otra relación de consumo con respecto al servicio netamente de taxi o al proceso de traslado de un punto de origen a un punto de destino. Y culmina señalando que Indecopi va a establecer funciones con respecto a las competencias que le otorga la ley de vida y que una vez reglamentado, dictaminado o en su defecto aprobado por el Pleno, Indecopi no perdería competencias porque su razón es la protección de los usuarios, ¿correcto? Muy bien. Agradecemos una vez más la participación. Damos el uso de la palabra al representante del Colegio de Ingenieros, al doctor Destre, en representación del decano. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Vengo en representación del doctor ingeniero Javier Arrieta Freire, del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lima. Bueno, yo lo que quisiera es aportar aquí un poquito el marco, digamos, lo que se llaman los temas de motivos. Lo que pasa es que, miren, esto que queremos nosotros legislar tiene que tener un enfoque prospectivo. Estamos nosotros viviendo una era de cambios muy vertiginosos, donde empresas como el caso de Uber, está también, Airbnb, Honeywell, Bloodhound, Stay, Black Car. ¿Qué es lo que están haciendo? Están revolucionando la economía. Es una nueva forma de economía en la cual estamos desempeñándonos. Entonces yo observo que estamos tratando de legislar cosas del futuro con tal vez paradigmas del pasado. Y eso yo creo que necesita que como sociedad peruana tenemos que enfocar una visión de largo plazo y ver cómo los cambios desde la era agrícola, luego pasamos a la era industrial, luego pasamos a la era tecnológica y ahora estamos en la era de la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento, cómo se nos está impactando. Entonces vemos aquí empresas que en realidad están en la nube, ¿no? Esto no son empresas tangibles, están generando revoluciones, generando empresas exponenciales, con organizaciones de otros modos, y donde entonces los cambios en el tema de la economía cambian radicalmente. Entonces nosotros como país tenemos que, yo creo que un poquito ir auscultando el futuro, traer el futuro al presente y empezar a construirlo. Y eso implica que tenemos que buscar nosotros acá, más que digamos una democracia plena, más bien una visión compartida de país. Y este es un tema justamente importante, como una empresa como Uber, que no tiene una tangibilidad, se mueve a nivel de todo el mundo y está cambiando los viejos paradigmas de la economía. Lo que pasa es que aquí lo que tenemos que es sistematizar el modelo de negocios que está detrás de todo esto que estamos queriendo legislar. Este modelo de negocios está asociado a una conexión de información en tiempo real. Es una relación peer-to-peer. Estamos rompiendo la ley de la ubicuidad, lo que hace posible entonces que cada vez la tecnología nos acerca más, en este caso, al usuario. Entonces los intermediarios, los tramitadores quedan de por medio. Entonces ese modelo conceptual tenemos que nosotros internalizarlo para poder entender en qué modelo de negocios estamos moviéndonos. ¿Cuál es la nueva economía que está emergiendo? Y esto se viene no solamente con los taxis, se viene también con otro tipo de servicios, con los hoteles, con este caso de la entrega de paquetes y tantas otras. Este modelo económico también implica una innovación, que es la innovación es el motor. Lo que quiere decir entonces la idea fresca, la idea creativa llega de frente al mercado. Entonces esto trae consigo que el conocimiento fresco llega rápidamente a la sociedad y la sociedad está esperando soluciones. Entonces si tenemos nosotros los organismos tutelares de nuestro país no reaccionan a la velocidad como reaccionan muchas de estas empresas que son bastante ágiles, entonces creo que va a ser muy complicado de poder manejarnos en una economía tan dinámica como la que estamos viendo.
Otro aspecto importante, también genera flexibilidad laboral. Entonces, este concepto de las horas de trabajo se cae, nace un nuevo paradigma que está referido fundamentalmente a lo que le llaman la economía gig. Entonces, ¿qué significa esto? De que, bueno, yo trabajo menos y necesito más horas de ocio para dedicarlas a otras cosas, porque las tecnologías de información y comunicación me acercan a muchas otras oportunidades. También tenemos lo que le decía, se hace difuso la frontera entre el trabajo y el ocio. Hay unas nuevas formas de pago, por ejemplo, ya no se utiliza la moneda, se utiliza el plástico. Por otro lado, se rompen fronteras. Entonces, como ustedes saben, Uber no está acá, la SUNAT le quiso multar, pero no está acá, ¿no es cierto? Entonces, estos son cambios paradigmáticos que tenemos que entenderlo, cómo va el mundo, cómo se mueve el mundo. Y para eso necesitamos hacer políticas públicas basadas en ejercicio de prospectiva. Aquí la prospectiva tecnológica está jugando un rol fundamental. Por otro lado, está generando conflictos, porque cuando no hay información el conflicto emerge. Y eso es lo que pasa justamente con el modelo del status quo económico que todavía nosotros arrastramos. Entonces, entonces todos estos factores que me he permitido un poquito sistematizarlo, creo que debemos tenerlo en cuenta. Por ejemplo, los temas motivos de los dos proyectos de ley que no se están viendo. Se están viendo básicamente argumentos del pasado para poder querer entender argumentos o fundamentos que se vienen del futuro. Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor Edwin Telles Desle, representante del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima. Algunos puntos observables o sugerencias del caso. Señala que la regulación debe tener enfoques prospectivos con visión de futuro. Asimismo, establece la creación de empresas intangibles, como el caso de Uber, que es difícil el proceso de fiscalización o reclamo debido, toda vez que no tiene domicilio fijo en la ciudad. Además, agrega sobre los modelos de negocio, la cual están asociados a una conexión de información, características de una nueva economía que involucra una nueva innovación. Los organismos tutelares deben estar a la vanguardia de los procesos tecnológicos y establecer una regulación de un futuro con un plan adecuado, el cual permita una regulación eficiente, que también conlleva la regulación de las horas de trabajo en una economía HIT, trabajo menos y más horas de ocio o de descanso. Nuevas formas de pago a través de tarjetas de crédito o del tal denominado dinero plástico, y establecer las políticas públicas basadas en ciencia bajo modelos prospectivos de desarrollo. ¿Sí? Ok. Le cedemos la palabra al representante de la Cámara de Comercio de Lima. Espera, tan amable. Buenos días. Mi nombre es Oscar Montezuma. Yo vengo en representación del Gremio de Tecnologías de la Información de la Cámara de Comercio de Lima. Quiero un poco contextualizar esta discusión porque parece ser que hay una percepción, me da la impresión de que hay una percepción negativa sobre todo este tema tecnológico, ¿no? Y contándolo sobre la base de mi experiencia personal. En los 90s, cuando yo estaba en la universidad, solía movilizarme a través de, usaba mucho combi y también lo que denominamos taxi de la calle, o sea, el taxi regulado en el Perú, ¿no? Regulado, pero que muchos no cumplían la regulación, algunos sí, otros no, pero casi diría yo que subirse a un taxi, incluso hasta la fecha, de la calle, es un acto de fe. Uno no sabe quién lo lleva, uno no sabe a dónde va, si va a llegar, si no va a llegar, y si te asaltan en el peor de los casos o te pasa algo, no tienes ninguna alternativa de recuperar eso, salvo que haya sido muy diligente tú en anotar la placa, ¿no? En ese contexto recuerdo que mis padres me decían, bueno, no tomes taxis de la calle y en todo caso toma taxis de seguro. Y había una empresa en ese momento que se llamaba Taxi Seguro, a la que uno llamaba. Sin embargo, para llamar a estas empresas demoraba, digamos, por lo menos, para que llegue un servicio, llamar con 1 o 2 horas antes y eso. Entonces eran tiempos difíciles, ¿no? Para poder conseguir transporte seguro privado. Llega la era del internet y de pronto esto ha revolucionado nuestras vidas, porque es en nuestras manos, en el aparato con el que llevamos a todos lados, es posible conectar a gente que quiere transportar, que quiere trabajar en esto, con gente que quiere ser transportada de una manera muy eficiente, porque además yo puedo ver quién es la persona que aparece porque sale su foto, puedo identificar la placa del vehículo, puedo compartir mi ruta con otras personas para que vean cómo voy avanzando,
puedo incluso ver el puntaje que le han puesto otros usuarios que utilizaron el servicio. Puedo yo también sancionarlo como consumidor y decir, sáquenlo de la plataforma porque no me fue bien en el servicio. Es decir, ha traído una cantidad de variables y elementos que son muy beneficiosos para nuestra vida y que tenemos que valorar positivamente. Son innovaciones que no van a desaparecer y que con las que vamos a tener que convivir, y creo que es importante revalorar este punto, porque creo que estas aplicaciones no son el cuco ni son algo negativo. Es cierto que han generado preocupaciones porque han salido en la prensa muchos casos de asaltos que se han dado, pero me gustaría saber si es que hay una estadística que sustenten estos proyectos de ley sobre la base de cuántos son los casos de este tipo que se reportan en realidad, y no los casos mediáticos que salen en la prensa, que son, hace un rato se dijo, casi a diario, pero son todas cifras muy ambiguas, no hay una precisión. Y también sería importante saber cómo es que esto está impactando positivamente en esto que llamamos la economía digital, ¿no? Porque, como digo, hay gente que se está beneficiando, a los conductores que se benefician enormemente de trabajar con esa flexibilidad que da la plataforma. Yo cuando me venía a esta reunión, me vine en un taxi, no le digo taxi exactamente, sino en un vehículo por aplicación, y le pregunté al señor, ¿usted es taxista? Yo acabo esta carrera y me voy a trabajar, y después a mediodía salgo y tengo la flexibilidad además de cambiarme de plataforma. Esa flexibilidad la regulación creo que no la debe ignorar, ¿no? Y creo que así que creo que esto desde el punto de vista de las innovaciones que estamos viviendo en nuestro país, es importante revalorarlo, sobre todo en un momento en el que el Perú, en términos de competitividad digital, se encuentra bastante rezagado en la región. Estamos en los últimos puestos de los rankings internacionales e incluso de la Alianza del Pacífico. Entonces, cuidemos con no estar golpeando estas innovaciones, y no lo digo pensando solamente en Uber o en Cabify, que son empresas que, digamos, ya tienen una escala mayor. Pensemos en el pequeño emprendedor peruano, en el pequeño empresario peruano que quiere lanzar una aplicación de este tipo. Y no solamente transporte, pensemos, como se ha dicho hace un momento, en el Perú ahorita hay una que se llama Helpers, que se encarga de contactar a gente que quiere servicios de carpintería o de cafetería en casa, con personas que lo quieren contratar, y todo a través de un aplicativo muy sencillo, con la identificación de la persona y todo. Así que hay muchos emprendimientos peruanos que podrían desincentivarse si es que encuentran trabas de este tipo en otras industrias, ¿no? Porque esto puede ser un precedente no solamente para el sector transporte, sino para otras áreas. Eso, digamos, como preocupación central es de un gremio que promueve mucho el emprendimiento, y en este caso digital. Sobre los proyectos de ley, me gustaría hacer algunos breves aportes puntuales. El proyecto 1505 creo que parte de una equivocación conceptual, porque en muchas partes en la exposición de motivos se habla de que se actúa con ilegalidad, que las plataformas actúan con ilegalidad. Y yo quiero acá se ha dicho acá muchas veces que no están reguladas. Entonces, el que algo no esté regulado no significa que sea ilegal, porque ilegal es lo que va contra de la norma. Entonces, acá hay un error conceptual de base que me parece importante corregir. Por otro lado, creo que, como se ha mencionado en las anteriores exposiciones, la intermediación es importante diferenciarla del servicio que se presta. Es muy importante diferenciar esa intermediación. Pensemos qué ocurre, y les llevo estos ejemplos porque hay que pensar para analizar este tema en ejemplos offline, ¿no? Digamos, no digitales. ¿Qué ocurre cuando yo, por ejemplo, voy a WOM y encuentro una pizarra donde aparecen personas que ofrecen servicios, ¿no? Digamos que ese es un ejemplo bien básico de intermediación que se me ocurre, ¿no? Yo voy y entonces tomo las clases del profesor de matemáticas, y si ese profesor me da un mal servicio, WOM es responsable por haber puesto ese corcho con gente que coloque. ¿Qué pasa con los avisos de clasificado del comercio, por ejemplo, ¿no? O cuando yo voy a una agencia de intermediación de empleo. O sea, pensemos en esos ejemplos para saber cómo es que regular adecuadamente, si queremos regular este servicio, hacerlo, ¿no? Porque creo que esas distinciones entre las relaciones que se prestan generan consecuencias muy distintas, ¿no? Creo que esto está mejor trabajado en el otro proyecto de ley que en el 1505. Otro tema que nos llama la atención es el tema del registro de las plataformas que aparece en los dos proyectos de ley, ¿no? Me gustaría saber, y esto más que es una duda, en qué concretamente va a aportar el que las empresas se registren. En el Perú tenemos registros de todo, pero ojo que esto va a implicar también que los ministerios o las entidades que asuman estas funciones van a tener que dedicar recursos a fiscalizar toda esta actividad, ¿no? Entonces, si es que el registro va a tener una función, ¿cuál es? ¿No? Y yo creo que la mayor preocupación de todos los que estamos en esta mesa probablemente es el tema de seguridad. Más que sobre regular a una innovación naciente,
creo que el problema es que nos pase algo, ¿no? Y si nos pasa algo, hay muchas soluciones que ya se están generando a nivel... Podrían haber coordinaciones mucho más estrechas entre el Ministerio del Interior, botones de pánico que la persona pueda presionar para poder comunicarse en ese momento con la policía. No lo sé, hay soluciones que ya se están dando en otros lugares, más allá de sobreregular, porque la regulación genera costos inevitablemente y eso se traslada finalmente hacia el consumidor y eso puede ser perjudicial. Eso en el caso de del proyecto de ley 1505, ¿no? Que dicho sea de paso, me parecería interesante que haya un desarrollo mucho más amplio también del análisis costo-beneficio, porque dice que no irrogará gastos al Estado, ¿no? Pero ¿cuáles son esos gastos? ¿Cuál es la evidencia y el sustento estadístico para que un proyecto de ley de ese tipo surja, ¿no? En el caso del proyecto de ley 2218, acá también hay un tema que me llama la atención y ese es el mismo que se mencionó hace un momento en el caso del Ministerio de Justicia, y es que hay un artículo que está, el artículo 9, el que habla del cobro por el uso de aplicativos que administran las plataformas tecnológicas. Me parece importante que para poder regular algo de un tema económico vinculado a este tipo de aplicaciones, entender el modelo de negocio a profundidad de estos tipos de servicios, ¿no? Y cada una de las aplicaciones tiene un modelo completamente diferente. Entonces, establecer un pago, digamos, una suscripción va a terminar matando este tipo de aplicativos, y creo que es importante que se repiense este tema, ¿no? Me parece que esas son las principales observaciones. Como les decía, creo que es importante que nosotros enviamos una opinión indicando que no considerábamos necesaria una regulación de este tipo hasta que esto un poco madure un poco más este tipo de servicios, y porque incluso hay regulación que ya es aplicable, como la del Indecopi, y el Indecopi ha actuado ya de oficio en algunos casos para poder sancionar este tipo de prácticas. Pero es importante que, si en todo caso la preocupación es de seguridad, enfocar el proyecto de ley en seguridad, ¿no? Y en cómo lograr mejorar los chequeos de seguridad que tienen algunas aplicaciones, botones de pánico, situaciones que efectivamente lleven al ciudadano una solución. Porque esta lista de requisitos que se están poniendo acá, creo que no necesariamente a nivel práctico van a tener un resultado medible y visible. Eso es todo. Muchas gracias. Se agradece la participación del representante de la Cámara de Comercio de Lima, el doctor Oscar Montezumo, quien hace referencia en principio a una experiencia personal, a la vez efectúa una crítica con respecto al servicio de transporte y con referencia a los parámetros de tiempo en el cual un usuario tiene que esperar para la ejecución del servicio. Asimismo, establece o señala nuevos sistemas de contratación del servicio de taxi por mecanismos electrónicos, telefonía o internet, innovaciones tecnológicas que van a permanecer y que el Estado debería regular y atender. Algún impacto sobre la economía digital a través de los servicios de plataforma. Establece que el Perú, en términos de competitividad, ocupa los últimos lugares, y eso hace referencia a que nosotros como Estado y a la vez las empresas que aportan económicamente al desarrollo y la competitividad de la nación tenemos una gran responsabilidad de promover el desarrollo a través de una regulación debida. La regulación debe contener o tener en cuenta a los pequeños emprendedores y los nuevos emprendimientos que ellos efectúan a efectos de dinamizar la economía. Señala que el proyecto 1505 parte de un error conceptual, cuestiona los registros de las empresas tecnológicas del MTC, que eso conllevaría a incrementar los recursos en las áreas de fiscalización o control. También señala que se debe establecer en forma clara cuál es el costo y el beneficio. Con respecto al proyecto de ley 1822, hace referencia a que está de acuerdo con la exposición del doctor, representante del Ministerio de Justicia, con respecto al cobro por los usos de aplicativos. Debemos señalar que el artículo 58 de la Constitución Política del Estado peruano establece de manera efectiva que el Estado promueve el desarrollo de una economía de mercado, pero en todo caso ninguna actividad económica puede ser violatorio y a la vez restringir las libertades o ser lesivo a la moral, a la salud y a la seguridad pública. Es por eso que nosotros, como Poder de Estado, a través de la Comisión de Transporte, tenemos la obligación legal y la misión de regular. Cedemos la palabra al representante de la Cámara de Comercio Americana para que nos brinde sus apreciaciones o observaciones del caso. Sí, buenos días. Muchas gracias a los miembros de la comisión por haberme invitado. Quiero ser sucinto y concentrarme en donde, en términos generales, está el debate. Y es el tema de poder diferenciar, y esto creo que ya se fue dando en las diferentes exposiciones,
el servicio de taxi del servicio de interconexión. Entonces, las empresas tecnológicas de la Cámara de Comercio Americana piensan que no se debería regular el servicio de interconexión. Eso se ha planteado en diferentes notas, y si bien el Estado puede, o sea, debe o puede regular, no necesariamente tiene que regular absolutamente todo. Vuelvo a los ejemplos que dijo el representante de la Cámara de Comercio de Lima y que un poco el Colegio de Ingenieros estaba hablando. En Miami hay taxis que están comandados por la tecnología. Y también tenemos que tener un tema de entendimiento de el desarrollo tecnológico en el país. Nosotros estamos muy por detrás de muchos países y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para avanzar tecnológicamente. Si nosotros sobreregulamos esta actividad, que esta inclusive podría dar muchas fuentes de trabajo, no en el servicio de taxi en específico, sino a desarrolladores de software, en realidad podríamos estar generando más daño del que creemos que podemos estar subsanando. Esos eran mis comentarios. Que muy amable por su participación y sugerencias. El representante de la Cámara de Comercio Americana establece que debemos normar la diferenciación del servicio de taxi y del servicio de interconexión. Remarca a la vez que la Cámara de Comercio Americana no está de acuerdo con el aspecto regulatorio, toda vez que eso conllevaría un detrimento del proceso de emprendimiento, y que no tenemos en cuenta la conceptualización debida del concepto de desarrollo tecnológico. Y la sobreregulación generaría un detrimento considerable en cuanto a la promoción de las fuentes nuevas de trabajo con respecto al uso de tecnología. ¿Sí? Agradecemos su participación. Acto seguido, le cedemos la palabra al representante del gremio de transportes, CONATRAN, el señor José Pedro Cruz López. Muy buenos días, agradezco la invitación que nos hayan invitado, y realmente mi presencia de acá es llegar a hacer unas sugerencias en relación a los dos proyectos que han presentado el Congreso. La Comisión de Transporte ha trabajado con sus técnicos muy legalmente, pero nosotros vemos con prioridad que existe mucho taxi acá en Lima, más de 200.000, registrados 90.000, en el cual no hay un control ni una fiscalización, falta un control, y su ordenanza, la 1684, debe ser debidamente reglamentada de acuerdo a la ley 27181 y al 017, porque contradice muchas cosas, lleva vacíos legales. Eso tenemos que verlo. Y la fiscalización para todos estos autos colectivos y estos taxis que realmente no tienen un control debido por la falta de una inscripción. Es decir, de todas maneras, el Ministerio tiene que emitir o modificar la ley 27181 para dar una seguridad a este servicio, toda vez que no tienen una fiscalización y nadie los puede intervenir, y a la hora de intervenirlos, muchos hacen servicio particular, que se van a su centro de trabajo y vuelven a salir y vuelven a hacer el taxi, que no es una garantía, y eso colapsa la saturación que existe en estos momentos en la ciudad de Lima. Lamentablemente falta una fiscalización real, con fiscalizadores que por lo menos tengan un año recibir una charla de cómo deben de fiscalizar, y no que reciban 15 días, 16 días y salgan a hacer la fiscalización indebidamente. Eso debe precisarse en estos dos proyectos, y realmente nosotros estamos de acuerdo que se aplique y haya un control y evitamos la delincuencia y la seguridad para los ciudadanos. Legalmente, muchos de estos taxis que no son controlados tienen muchas veces la licencia de conducir son no aptas para esto, ni mucho menos tampoco. A veces son asaltados, les roban los documentos, y cuando hacen una fiscalización, el documento no pertenece al conductor, es de otro conductor. La policía debe controlar, verificar
el DNI y la licencia de conducir. Yo recomiendo y sugiero de que esto se tome en cuenta para que puedan aplicar mejor la fiscalización. Muchas gracias. Muy amable al representante del gremio de transportes CONATRAN, señor José Pedro Cruz López, hace referencia en este caso con respecto a las observaciones o recomendaciones que existen mucha cantidad de taxis en Lima y hay una omisión con respecto a los actos de control y fiscalización. Asimismo, establece o señala que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones debe modificar la Ley 27181 y darle mayor celeridad o en el caso insertar de manera regulatoria el uso de aplicativos. Observa el servicio particular de taxis. Señala a la vez que existe una saturación en las vías de Lima como consecuencia del servicio formal o informal realizado por el Servicio Especial de Taxis. Señala o sugiere a la vez que en los proyectos, para llegar a un mayor detalle, debería ser el dictamen, debería incorporar las capacitaciones debidas a los futuros fiscalizadores para que tengan conocimiento técnico y a la vez pericia práctica para el desarrollo de una actividad adecuada. Y culmina señalando que las licencias de conducir muchas veces los objetivos de control de los operadores no son actas o no pertenecen a los titulares. ¿Correcto? Muy amable, gracias por su participación. Cedemos la palabra a la representante de una empresa de taxis, Perú Drivers, para que nos haga las observaciones o recomendaciones del caso. Muy buenos días, Karina Rivarola, representante de Perú Drivers. En realidad es una empresa de capitales propios peruana, debidamente inscrita en Indecopi y con domicilio fiscal. Es bien importante aclarar ese tema, que a pesar de ser una plataforma digital de intermediación, tenemos representación legal y domicilio fiscal. Cumplimos con los impuestos correspondientes y yo lo que siento un poco dentro de todo lo que he escuchado y unándome a lo que dice el señor Oscar, es real. Dentro del sistema no se puede hacer una mezcla efectivamente de lo que es intermediación digital y lo que es un servicio de taxi. Les voy a comentar un poco realmente cómo funciona por dentro, porque muchos de ustedes tienen la experiencia como usuario y la experiencia como entidades reguladoras, pero no la experiencia que puede tener uno como la parte implícita de la acción. Para nosotros nos hemos encontrado con un perfil dramático dentro del esquema de incorporar o aceptar a conductores dentro de nuestro aplicativo.